Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al programa Enfoque Semanal, un programa sin traen de su directiva de la ciudad de Pereira como Caucho Díaz con un recuento de todas las actividades que se realizan durante la semana. Para esta una muy especial y estaremos hablando sobre qué sucederá después del próximo 1 de septiembre, teniendo en cuenta la cantidad de personas contagiadas con COVID en el departamento de Risaralda. Tenemos menos de 42 respiradores en la UCI de nuestro departamento, entonces es preocupante la situación. Entonces veamos un poco la información que tiene Juan Carlos Cardona, presidente de nuestra organización sindical, para contarnos. Queremos informarle al país que en el 1 de septiembre empieza una nueva fase, donde cambiamos el concepto de aislamiento preventivo obligatorio con un número importante de excepciones a que tengamos un concepto de aislamiento selectivo, de distanciamiento y responsabilidad individual. Primero saludar a nuestros trabajadores, afiliados, no afiliados, y a quienes vienen Enfoque Semanal. Estamos hablando del decreto 1168 del 25 de agosto, que casi que está definiendo la posibilidad de a partir del septiembre primero, ¿cierto? Lo que han llamado un aislamiento selectivo, un término pues del decreto que quisiéramos entenderlo, ¿cierto? Porque no entendemos el tema de aislamiento selectivo y distanciamiento individual responsable. Parece que está olvidando lo que ha pasado con la pandemia desde que se decretó, ¿cierto? Se nos está olvidando el riesgo en que estamos hoy casi cayendo porque no se ha entendido la verdadera dimensión del virus y lo que puede ocasionar. Y bueno, ya se están viendo situaciones que seguramente no vamos a poder resolver porque ya a pesar, en principio, con todas las restricciones se están evitando contagios, ya se están viendo contagios más permanentes y tenemos que decirle que ya en nuestras empresas, en algunas de nuestras empresas ya hay contagios. Y pues ¿eso qué significa? Que mientras salen decretos que pretenden reactivar las actividades económicas, parece ser que esa reactivación no está yendo de la mano con las garantías de seguridad, salud en el trabajo y bioseguridad que deben contener completamente, porque quien asume el riesgo es quien lo está ocasionando. Y en este caso, si una empresa define que lo puede hacer, nosotros estamos totalmente de acuerdo y saludamos que se empiece a hacer la apertura completa frente a las dificultades que han vivido algunos empresarios, ¿cierto? Pero en el caso nuestro, nuestra empresa de servicios públicos, estamos pidiendo que tenga en cuenta las medidas de seguridad y bioseguridad, que las empresas deben tener diseñado en su plan de salud y seguridad en el trabajo también los protocolos para el ingreso del personal, y ese ingreso no creemos que deba ser un ingreso desmedido, debe ser paulatino, progresivo, como se estuvo haciendo también el envío de las personas a atender desde las casas por teletrabajo o por trabajo en casa. En el caso nuestro, el trabajo en casa, que es el que nuestras empresas están disponiendo. ¿Qué creemos? Que es tan necesario proteger a nuestros trabajadores, y es tan necesario que nuestros trabajadores se protejan, que hay que entender el decreto 1168, y yo quiero decirles pues algo que define el artículo número 8 del decreto, ¿cierto? Dice teletrabajo y trabajo en casa, y dice: durante el tiempo que duró la emergencia sanitaria por causa de la pandemia del coronavirus COVID-19, las entidades del sector público y privado procurarán que sus empleados o contratistas cuya presencia no sea indispensable en las sedes de trabajo desarrollen las funciones y obligaciones bajo las modalidades de teletrabajo, trabajo en casa u otras similares. ¿Qué significa? Que aunque ha salido el decreto, no significa esto que las empresas no deben ser responsables en el cuidado de cada uno de sus trabajadores. No podemos obviar tampoco el decreto 491 en el tema de nuestras empresas que se atiende público, y en atención al cliente el decreto 491 también especifica esa modalidad cómo debe hacerse. Y entonces aquí lo que pedimos es responsabilidad, que se cuide de verdad a nuestros trabajadores. Queremos desde Sintraende hacer un llamado a las empresas de aguas y aguas, de energía, de UNE y lógicamente de aseo, que son las empresas donde hacemos presencia, para decirles que en caso que se detecte
un posible caso, pues se sigan haciendo las pruebas, pero también se adopten los protocolos de aislamiento de las personas que han estado cercanas o estén cercanas al trabajador contagiado, que aquí, además de entregar la relación, pues se entregue un informe, pero sobre todo que nos cuidemos, que intentemos ese trabajador que está en primera línea, el que está en la calle, inclusive dentro de la actividad, pues tenga la posibilidad de en un periodo de tiempo hacerle pruebas de tamizajes para mirar cómo están. Entendemos pues que la magnitud del hecho, pero no podemos desvirtuarlo y creemos que debemos cuidarnos, llamamos a nuestros trabajadores a que nos cuidemos de verdad, a que quienes tengan enfermedades de base, ¿cierto?, pues también se cuiden y cuiden a sus familias, a que solamente si es necesario salgamos a hacer las actividades, pero hay que ser responsables con esto y la responsabilidad implica no simplemente de un lado o del otro, de ambos. Y a la empresa si van a empezar a llamar a partir del 1 de septiembre, pues que lo haga con los protocolos y claro que deben haber garantías, vamos a estar muy vigilantes de las garantías para nuestros trabajadores porque aquí no podemos jugar con la salud. Y es mejor prevenir que tener que lamentar y las muestras han dado, estamos creo, casi que seguros que en la calle si no se toman las medidas y las precauciones, pues esto va a ocasionar una situación que tal vez sea irremediable. Otro es decirles, estos momentos son momentos que llaman a la unidad de los trabajadores y a luchar por la reivindicación de los derechos y los intereses colectivos y que debe apartarse de las organizaciones y de las entidades cualquiera que esté simplemente velando por sus intereses particulares. Y eso es una realidad. Aquí reza el colectivo, seguimos trabajando por interés colectivo, sabemos que no es fácil y que también hay alrededor de nuestras empresas y alrededor de nuestras organizaciones y alrededor de la sociedad quienes intenten poner zancadilla al trabajo que realice por el interés del colectivo, pero aquí es el trabajador, la base, el pueblo, el que tiene que exigir respeto por sus derechos colectivos y el sindicato tiene que estar a la vanguardia del respeto de esos derechos. Y aquí prevalece el interés colectivo que el individual y eso pues es una tarea que estamos adelantando, que seguiremos adelantando, que estamos dispuestos a seguir luchando por ella y que no cesaremos a pesar de las adversidades que puedan enfrentar, porque lógicamente habrá a quien no le guste cómo hacemos las cosas cuando las estamos haciendo bien. Y eso significa que no le tememos al debate, ¿cierto?, con responsabilidad y con argumento, a que no le tememos a formar debate frente a la defensa del patrimonio público, frente a la defensa de los derechos de los trabajadores, al respeto a las convenciones colectivas de trabajo, no le tememos a ese debate, como tampoco le tememos al debate en la calle, a pesar de las amenazas que se tejen y frente a los últimos acontecimientos de la amenaza, asesinato de jóvenes y líderes sociales que seguimos rechazando, que seguimos cuestionando y a que nos convoquemos todos y cada uno de los trabajadores del pueblo en defensa de nuestros intereses. Y por último, no olvidemos que también hay empleadores que están intentando por cualquier medio desconocer los derechos de los trabajadores, aplastar los intereses de los trabajadores, inclusive lesionar las convenciones colectivas de trabajo, lesionar la libertad sindical y a eso también llamamos a la unidad del movimiento sindical. Hay intereses más importantes, hay situaciones más gruesas de tocar, mientras están otros enredados en subjetividades e intentando no dejar trabajar. Ese que no quiere dejar trabajar, que se aparte y que le permita a los que queremos trabajar por el bien común y colectivo, nos permita seguirlo haciendo como debe ser. Hacemos ese llamado a la base y inclusive a la reflexión de quienes no están interesados en que se siga avanzando por el camino de la defensa de los intereses de los trabajadores y del pueblo. Saludo fraterno, Sintraende sigue presente en la reivindicación de nuestros derechos y no vamos a cesar, no nos intimidan, no tenemos miedo y estamos de frente, dando la cara e intentando reconstruir ese tejido que se ha apartado y es la confianza dentro de las bases y dentro de los colectivos sociales y populares. Jorge Mario, un saludo para usted. ¿Cómo ve usted en estos momentos la situación del COVID en nuestro departamento de Risaralda? Todos los días aumentan los casos, en vez de disminuir, antes están aumentando. Sí, Andrés, la verdad es que es sorpresivo porque el Estado, digamos, ha hecho mucho énfasis en que las medidas de confinamiento preventivo y en la mayoría de casos obligatorio, adoptadas desde el gobierno central y secundadas y en algunos casos por iniciativa de los mismos gobiernos locales, pues se supone que iban en la vía
de poder achatar o aplanar la curva y disminuir sustantivamente el índice de contagios o la expansión de los contagios de manera exponencial. Pero hemos visto lo contrario. Claro, también han intentado decirnos desde el poder que la responsabilidad está en ciudadanos indisciplinados, en la gente por no guardar disciplina, pero si el disciplinamiento de alguna manera lo han impuesto de manera no concertada. O sea, nosotros desde marzo, desde mediados de marzo hasta estos días, lo que hemos tenido es una serie de medidas que son policivas, que son punitivas, que son represivas, que van desde el mensaje de que hay que estar con mucho miedo, encerrado en la casa para evitar el contagio, que hay que mirar además con desconfianza y con cierta reserva, no solamente el distanciamiento por cosas de salubridad, sino que hay que mirar con reserva y con distancia y hasta con miedo al otro. Es un régimen, digamos, que nos han impuesto de interacción con el ciudadano en medio de todas esas medidas de confinamiento, que en el mediano y largo plazo seguramente van a ser mucho más complicadas, van a complicar todo ese proceso de conflicto que nos ha caracterizado como sociedad y que tiene diferentes matices. Yo creo que el que ha fracasado en este caso no ha fracasado la sociedad. La sociedad, digamos, de alguna manera ha sido solidaria. Yo pienso que la gente o que nosotros mismos hemos sabido recibir el mensaje a pesar de la arbitrariedad con que lo han impuesto. Hemos recibido bien el mensaje y hemos tratado de llevar a buen término esas decisiones, esas medidas de confinamiento. Pero creo que ha fracasado el Estado, porque nos ha confinado de manera arbitraria. Yo pienso que hay una cosa que no está resuelta en derecho, y es que las medidas de confinamiento adoptadas por el gobierno en los diferentes niveles, no está claro todavía si son constitucionales, si había competencia abierta de los gobiernos para tomar esas medidas desde la declaratoria de emergencia sanitaria y las que se derivaron, que ya van por lo menos más de 100 decretos que nos han metido en cintura, pero pues obviamente lo que han afectado son los intereses más sensibles de los ciudadanos. Entonces yo pienso que hay una cosa no resuelta, que la Corte no ha tomado ninguna decisión, pero en algún momento, como en este país todo tarda, va a someterse a revisión de una Corte tan importante como la Corte Interamericana, y yo creo que ahí sí vamos a saber a ciencia cierta que el Estado se equivocó confinándonos de manera obligatoria, se equivocó tomando decisiones tan arbitrarias, tan punitivas, tan policivas, tan represivas, pero que además ni siquiera con esas medidas lograron reducir el nivel de contagios y que todo lo contrario, lo que ha producido es un nivel de insatisfacción en la población que ha tenido que salir rápidamente a tratar de resolver por sus propios medios lo que el Estado le negó, y es la subsistencia básica a partir del hecho de que al estar confinado la economía no funciona bien y los desarrollos, digamos, de las actividades económicas y del trabajo no funcionan en medio de una situación como esta. Pienso que aquí lo que tenemos es un Estado que ha fracasado en el propósito, entre comillas, de evitar el nivel de contagio, y una sociedad que ha sufrido el rigor de ese proceso, de esas medidas del gobierno. Mario, pero lo ha aprovechado al máximo para meternos, digamos así, conejos, como lo fue el tema de, empezando uno de ellos, el tema de la prima, que supuestamente iban a pagar la mitad y la otra le iban a seguir pagando, cuando es algo que no se puede tocar, porque lo que es el salario, lo que es el trabajo, no se puede tocar, y vemos cómo estas personas dicen, no, para ayudar a los empresarios hay que partir esta prima para darle mejoras o que este dinero sea invertido en las mismas empresas. Entonces, o sea, hablamos de las empresas, pero entonces, ¿cómo ayudamos a los trabajadores? Y también vemos que se viene una reforma pensional, vemos una reforma tributaria, vemos una reforma laboral. Entonces, aprovechaban al máximo esta pandemia para hacer y deshacer. Andrés, muy importante lo que estás diciendo, porque yo pienso que, por eso lo manifiesto de principio, es este gobierno y los que están en el poder, porque pareciera que no es un problema de Estado, es de quienes se han hecho al control del Estado y los que están en el poder, quienes han sido los mayores beneficiarios, no de la pandemia, sino de las medidas tras la disculpa de la pandemia que se han adoptado en Colombia. Y le han metido la mano al bolsillo de todos. Nos han metido sobre todo la mano al bolsillo de los trabajadores. Y tienes razón, han venido tratando o han ya impulsado y llevado a Congreso, un Congreso que sesiona de manera virtual, que no ejerce la función de control político, que en su mayoría, digamos, está arrodillado al establecimiento o al gobierno
del partido de gobierno que ya conocemos. Pues hermano, o sea, solo los privilegiados en la clase política privilegiada de este país, se ha puesto de acuerdo al parecer para meternos la mano al bolsillo a todos. Han afectado a los trabajadores, pero créeme que también han afectado al pequeño y al mediano empresario. A lo mejor la banca se sostiene porque la banca tiene mucho de dónde sacar. De hecho, todo el dinero del Estado lo administra la banca y todos los aparentes subsidios que yo creería que también es una de las más grandes mentiras que este gobierno nos ha contado a todos, ¿cierto? Parece un cuento de Pinocho, pero en 1000 capítulos que vamos a tener seguramente de la serie presidencial diaria, pues hermano, están acabando con los intereses más sensibles y con las pocas posibilidades que los ciudadanos, los trabajadores, los pequeños empresarios, los medianos empresarios teníamos pues hechas históricamente, digamos, construidas con mucho esfuerzo históricamente. En todo, mire, el Ministerio de Hacienda se conoce que ese ministro está caracterizado por impulsar las reformas más regresivas posibles, pues lo han aprovechado. Pero se aprovecha el alto gobierno de un Congreso que sesiona virtualmente y que está arrodillado. Se aprovecha este gobierno de los ciudadanos que cree que tiene al gobierno de su lado y que le gira recursos para la subsistencia, cuando en la realidad lo que hace es girar para robarse la mayor cantidad de plata posible. Muchas gracias por estar con nosotros en el programa Enfoque Semanal y contarnos un poco sobre la actualidad de nuestro país. Andrés, a ti muchas gracias por la invitación. Es un gusto para mí estar compartiendo con ustedes. Un abrazo. Bueno, y en el enfoque semanal, esta semana un invitado muy especial y es el presidente de Sintraende, subdirectiva Fusagasugá, hablándonos un poco de las actividades que se realizan en esta subdirectiva y nos va a hablar también un poco de un balance, cómo va la organización sindical, cómo van los trabajadores de las empresas de servicios públicos de esta municipalidad y de pronto si tienen cifras de trabajadores de las empresas de servicios públicos infectados con COVID, que pues vemos que es de resaltar la labor que realizan nuestros trabajadores, nuestros compañeros que no pararon en esta pandemia y arriesgaron tanto sus vidas como las de sus familias. Entonces le damos la bienvenida a Leonardo Ávila para que nos hable un poco sobre estos temas, pues ya que le solté la chorreta de preguntas. Presidente, un cordial saludo para usted y bienvenido a nuestro programa Enfoque Semanal. Compañeros, a ustedes igualmente un cordial saludo. Muchísimas gracias por el espacio, por la invitación para estar en este importante programa, para dar a conocer por parte de la subdirectiva Fusagasugá cuál ha sido la dinámica de atención y operación de los trabajadores en esta segunda línea de atención de la emergencia sanitaria. Pues igualmente darles un saludo cordial por parte de todos los trabajadores de la empresa de servicios públicos de Fusagasugá, afiliados a Sintraendes, subdirectiva Fusagasugá. Afortunadamente no tenemos un gran número de trabajadores contagiados o positivos para COVID-19. Tan solo 2 compañeros después de los testeos que se han hecho de manera parcial, digamos, en la empresa, enfocando el tema en la parte operativa, 2 compañeros resultaron positivos, se hizo el cerco epidemiológico, se aislaron y afortunadamente pues ya sobrepasaron y sobresalieron al tema de la emergencia y ya están totalmente recuperados y ya se encuentran nuevamente en el frente de trabajo, cumpliéndole a la ciudadanía, prestando un servicio las 24 horas en los servicios de acueducto, de alcantarillado y de aseo. El parte de la subdirectiva pues es positivo. Afortunadamente los trabajadores y las familias, repito, pues no han tenido grandes inconvenientes. El municipio, si bien es cierto, hoy mirábamos un reporte y está como clasificado como un municipio de alta afectación, pues tampoco hay un número de casos tan significativo que nos lleve a prender, digamos, las alarmas. No obstante, estamos siempre al tanto de las normas de bioseguridad, que se le estén dando a los trabajadores todas las herramientas para que se puedan proteger, para que puedan proteger igualmente sus familias. Incluso, pues, les doy un parte positivo. Hace unos días, con la empresa de servicios públicos, con la administración, llegamos a finiquitar uno de los acuerdos que teníamos en la convención colectiva de trabajo y era que se implementara el área de lavandería para todos los trabajadores, para que los trabajadores no tengan que llevar sus uniformes
hasta las casas, uniformes que pueden estar contaminados, para los compañeros que trabajan en alcantarillado, para los compañeros que trabajan en aseo, que pues sus actividades, digamos, tienen un alto componente de virus y un alto componente de carga contaminante. Entonces, ya afortunadamente pues estamos lavando los uniformes en esa área para que los trabajadores no tengan que llevar esto a sus casas y digamos es un mejoramiento en la calidad de vida tanto de ellos como de las familias. Presi, muy importante esta aclaración que nos da sobre el tema del manejo de los uniformes, pues en muchas empresas los trabajadores llegan con su ropa de calle, pues de trabajo a la empresa, se cambian allá, laboran y otra vez se cambian sin tener ese cuidado. O sea, simplemente mucha gente se preocupa solamente por el tapabocas y por el lavado de manos, pero también es de aclarar que el COVID dura horas en nuestra ropa. Entonces es muy importante esto que están haciendo desde las empresas de servicios públicos de Fusagasugá. Presidente, otra pregunta que cabe hacerle y es el tema de la negociación de los pliegos de peticiones de los trabajadores afiliados a la organización sindical. ¿Cómo va este proceso? ¿Cómo va esta negociación? Sí, compañeros, nosotros denunciamos la convención colectiva precisamente por la vigencia que tenía, la denunciamos el 30 de diciembre del año pasado y presentamos el pliego después de la aprobación por asamblea el día 28 de febrero. El 12 de marzo hicimos la primera reunión para determinar las condiciones de negociación, hicimos el acta de instalación de mesa y programamos las reuniones respectivas, pero pues el 18 de marzo, a raíz de la activación del estado de emergencia, pues nos tocó también firmar un acta aplazando las etapas de negociación. En el día de ayer me comuniqué con el señor gerente y decidimos que a partir de la semana del 19 de septiembre vamos a retomar las negociaciones. Vamos a hacer una reunión preliminar el 10 de septiembre para establecer los días de reunión, para establecer la logística que necesitamos de acuerdo a esta nueva normalidad y muy probablemente sobre el 18 o 20 de octubre ya podemos tener, si la dinámica que vimos en las primeras reuniones, podemos tener una convención colectiva de acuerdo a las expectativas que tienen todos los trabajadores de la empresa de servicios públicos. Presidente, muchas gracias por estar con nosotros en el programa Enfoque Semanal y contarnos un poco sobre lo que viene sucediendo actualmente en la subdirectiva Sintraen de Fusagasugá. A ustedes igualmente, muchísimas gracias por la invitación. Las puertas siempre de esta subdirectiva están abiertas para todos los compañeros cuando nos quieran visitar, cuando quieran conocer de nuestros procesos de negociación colectiva, de todas las actividades que hemos adelantado, de la prestación de los servicios, del desempeño de los compañeros en las diferentes áreas, siempre prestos para colaborar y seguir trabajando en pro de que las empresas de servicios públicos en el país sigan saliendo adelante. Bueno, sigamos conectados con más información acá en Enfoque Semanal. Es Marco Pérez, analista político de acá de la ciudad de Pereira. Marco, un cordial saludo para usted y bienvenido a este programa Enfoque Semanal. Estimado Carlos Andrés, a los amigos que nos siguen a través de las redes sociales de Enfoque Semanal, por este análisis, por este diálogo al que nos has invitado hoy a tu disposición. Bueno, Marco, hablemos un poco sobre el tema, la noticia que ha dado controversia en nuestro país, unos a favor, otros en contra, y fue la medida cautelar de aseguramiento al senador o ex senador Álvaro Uribe. ¿Cómo vio usted la posición? ¿Cómo vio usted desde las calles esta noticia? Pues lo comentábamos la semana pasada cuando la Corte Suprema le dictó esta medida cautelar. Esta es la noticia política del año. Ajá. Inclusive la noticia política en muchos años, porque es la primera vez en la historia reciente de Colombia que a un presidente, un expresidente de la República, se le dicta una acción judicial de esta naturaleza, una medida cautelar de detención domiciliaria. Lo más cercano que habíamos tenido era el juicio que se le adelantó al expresidente Ernesto Samper en el Congreso de la República por el tema de la posible financiación ilícita con dinero del narcotráfico de su campaña, que eso finalmente llegó a la comisión de acusación,
a la Cámara y al Senado, y recordemos que allí estuvo como protagonista un risaraldense, Rodrigo Rivera, en su momento, que lideró este proceso y que finalmente declaró inocente al expresidente Samper, pero vinculó a otra cantidad de gente que estuvo cercana en su campaña en ese momento. Eso fue finalizando la década de los 90. Pero eso era lo más cercano que teníamos. Lo que se sucede ahora con el expresidente Uribe es un hecho histórico sin duda alguna, que es la medida cautelar de detención domiciliaria, que no significa una acusación en forma. Es decir, que la Corte encontró méritos para iniciar el proceso de investigación y para que, según los magistrados de la Corte, no entorpezca ni altere el normal desarrollo de la investigación, le dictan esa medida de aseguramiento que consiste en una detención domiciliaria. Ya de por sí, eso es un hecho histórico y que empieza a tener, uno, implicaciones de orden jurídico y de orden político. Jurídico, pues, en lo normal que estamos viendo, que es las actitudes de defensa que ya en un momento profundizaremos. Y político, obviamente, porque tiene una incidencia en el ambiente político del país ya polarizado, tiene una incidencia directa en el centro democrático y lo vemos también en la misma conformación del Senado de la República. Es sin duda alguna un hecho histórico y una noticia de incidencia política que apenas estamos empezando a observar. O sea, ya vimos que entregó su renuncia al Senado. ¿Qué puede pasar a futuro tanto con el senador o ex senador Álvaro Uribe como con el Centro Democrático? Pues varias cosas. Primero, estamos viendo cómo la defensa del expresidente y hoy ex senador Uribe ayer presentó la carta de renuncia y fue aceptada por mayoría en el Congreso de la República, ya es ex senador de la República. Primero, desde el Centro Democrático se estaba, o aún todavía se está enrutando una defensa de orden político, centrándose en el tema emotivo y electoral. Recordemos el primer trino que compartió el expresidente Uribe: me duele por mi familia y por todas las personas cercanas. No está diciendo ni que respeta ni que no respeta la ley, no está hablando nada del proceso, sino un tema emotivo. Segundo, el tema movilizado por algunos de los integrantes del Centro Democrático y avalado por el mismo presidente de la República en esa entrevista que entregó el fin de semana a los periodistas, en donde está proponiendo una posible referendo y reforma a la justicia en un mal momento. Eso está llevando como a incitar más todavía la polarización y la emotividad en el pueblo colombiano. Eso tiene el componente político ahí. Y a eso se suma la imprudente acción del presidente de la República. El presidente, como primera autoridad del país, debe permanecer neutral y ajeno a esos pronunciamientos. Él simplemente debe ser respetuoso de los procedimientos legales. A él no le cabe ni la locución que hizo la semana pasada, ni ningunos trinos por su posición. Así diga que es una posición personal, lo que diga, pero es que él representa y sobre él está la figura del primer mandatario de todos los colombianos, de derecha, de izquierda, de centro, de cualquier espectro político. Es el presidente de todos los colombianos y como tal, por esa dignidad, tiene que guardar prudencia. Es decir, él debió de ser prudente y guardar distancia. No lo hizo. ¿Eso qué está haciendo? Moviéndole más y agregándole más tizón a esa candela de polarización. ¿Qué es lo que está viendo uno? Primero, un Centro Democrático en este momento tambaleante, pues porque obviamente la cabeza, el líder desde el Senado de la República está por fuera. Entonces, ¿quién va a ser el abanderado, el líder en el Congreso de la República cuando se ven diferentes fuerzas que han chocado? No es un secreto en Colombia que el mismo Centro Democrático a nivel nacional y en las regiones está fracturado. Se logra simplemente cohesión cuando habla Uribe, pero sin Uribe se va a ver esa falta de cohesión y esos tumbos que van a dar desde el Congreso de la República, desde un punto de vista más extremo y otros más central. Entonces veremos cómo se organizan. Segundo, tienen que buscar una estrategia de posicionamiento del partido con base en una figura victimizante de Uribe, porque ya estamos a la vuelta
estamos hablando de un año y pedacito para empezar la campaña electoral de Congreso, o sea, para reelegir Senado y Cámara. Y el principal elector y el que mueve el Centro Democrático es Uribe. Y sin Uribe haciendo campaña, pues obviamente se va a ver muy diezmado y muy afectado el partido, el Centro Democrático. Entonces tienen que victimizar la imagen de Uribe para sacarlo como el caudillo mártir y con eso logra una victimización. Vamos a ver cómo lo hace. Eso desde el escenario político. Es el expresidente que hoy está siendo investigado por un tema que nada tiene que ver con su gobierno. Hay que contextualizar un poquito. Esta investigación empezó en el 2012 en un rifirrafe dentro del Senado entre el senador Cepeda y el senador Uribe por un tema de manipulación de testigos en que uno acusaba al otro y el acusado terminó en acusador, y eso es lo que tiene. Eso no tiene nada que ver con la acción del presidente durante su ejercicio como presidente. Ese es el aspecto político. Sí. En el aspecto judicial lo estamos viendo, que es la defensa del presidente Uribe, está con la renuncia al Senado. Entonces empezó el debate de si la investigación la adelanta la Corte Suprema de Justicia o pasa a la justicia ordinaria. A lo que le está apostando la defensa del presidente Uribe es que una vez sea ex senador, ya lo es, la Corte Suprema se declare inhabilitada y lo pase a la justicia ordinaria, y ahí empiecen a alargar y alargar, y por vencimiento de términos no pase nada, o simplemente que la justicia ordinaria, al ser más permeable de toda esta influencia de orden político y electoral en Colombia, termine fallando a favor del expresidente Uribe. En las próximas, yo diría no más de una semana, la Corte Suprema se estará pronunciando en donde dirá si los magistrados continúan con la investigación porque fue un hecho contra la ley cuando él ejercía como senador de la República, o lo pasa a la justicia ordinaria. Yo creo. Exactamente. Bueno, Marco, muchas gracias por estar esta vez con nosotros en el programa Enfoque Semanal, darnos un resumen, un balance de esta noticia que ha generado controversia en nuestro país. Bueno, llegamos al final de estos 30 minutos del programa Enfoque Semanal. Recuerden seguirnos a través de nuestras redes sociales. En Facebook aparecemos como Sintra Endes Pereira. Todos los días subimos información en cuanto a las empresas de servicios públicos, los trabajadores y nuestra organización sindical. Y seguirnos en nuestro canal de YouTube. Aparecemos como Enfoque Semanal de Sintra Endes Subdirectiva Pereira. Nos vemos dentro de 8 días con más Enfoque Semanal.